Muy buenas tardes, chicos. Muy buenas tardes con todos ustedes. Les saluda César García. A ver, el día de hoy a nosotros nos toca ver el tema de mercado. ¿Ah? Uy, a ver, ¿se me escucha, muchachos? A ver, parecía que no estaba conectado el micro. A ver, muy buenas tardes, chicos. ¿Se me escucha? ¿Sí? Muy buenas tardes, chicos. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Sí se escucha. Gracias. Gracias. Que acá habían desconectado el audio de mi computadora. No me había dado cuenta. A ver, por acá. Ahora sí, chicos. El tema que nos toca ver el día de hoy es el tema de mercados, ¿no? Los mercados, para poder ubicarnos, los mercados se encuentran dentro de la fase del proceso económico conocida con el nombre de la circulación. ¿Qué cosa es la circulación? La circulación se entiende como el traslado del producto de los lugares donde son producidos hacia los lugares donde van a ser intercambiados, ¿no? En ese proceso de intercambio, en ese proceso de interacción entre los que compran y los que venden, ahí se llama mercado. ¿Estamos bien? Entonces vamos a verlo por acá. Mira, vamos a ver la circulación y de ahí vamos a encontrar a los mercados, ¿no? En la circulación es el traslado del producto al lugar donde va a ser comercializado. Ejemplo esto, mira, ve la fabricación de autos Chevrolet. Estos autos son de procedencia norteamericana, ¿no? Procedencia estadounidense. Entonces, ahí se van a trasladar los productos a los diferentes lugares donde van a ser comercializados. Por ejemplo, se trasladan al Perú, ¿verdad? En el Perú, cuando se trasladan, ahí se realiza la compra y venta del producto, apareciendo lo que es el mercado, ¿no? Apareciendo lo que es el mercado. Y dentro de este mercado, que viene a ser la interacción entre compradores y vendedores, dentro de este mercado se va a formar el llamado precio, ¿no? Ah, así funciona esto. Así es. O sea, la conexión es, ¿no? El mercado aparece dentro de la circulación, ¿no? El mercado aparece dentro de la circulación. Y dentro de este mercado aparece el llamado precio, ¿no? Dentro de este mercado aparece el llamado precio. ¿Qué cosa es el precio? El precio viene a ser el valor monetario de la mercancía, ¿no? El precio es el valor monetario de la mercancía. Vamos a analizar nosotros un esquema de flujo circular simple, ¿no? Simple porque solamente van a participar empresas y familias, ¿no? Este es un modelo bisectorial, ¿no? Solo empresas y familias. Pero hay que revisar los supuestos, mira, ve. Nos dice acá primero, modelo bisectorial. Ahí está. Lo cual implica la presencia de las familias y de las empresas. Eso involucra un modelo bisectorial. Familias y empresas, ¿verdad? Por lo tanto, acá no está presente el Estado.
Y si no está presente el Estado, es obvio que acá no se van a cobrar tributos. Recuerda que el que cobra tributos es el Estado, ¿no? Y obviamente, si no hay Estado, entonces tampoco hay el cobro de tributos. ¿Sí? Recuerda eso. El segundo supuesto es que la economía es cerrada, también conocida como autarquía. Una economía cerrada o con autarquía es una economía que resulta siendo autosuficiente. Decimos que es autosuficiente cuando se abastece por sí mismo, es decir, cuando no tiene contacto con el exterior. A eso se llama una economía cerrada, ¿no? Una economía que solo se autosatisface. Es como si fuera una isla. Por lo tanto, si nos dicen cuánto sería el valor de su exportación, diríamos que el valor de su exportación es cero, ¿no? ¿Cuánto sería el valor de la importación? El valor de la importación también sería cero. Profesor, ¿habría turismo? El turismo también sería cero. Una economía cerrada es una economía que no tiene contacto con el exterior. Es una isla, es autosuficiente. Podríamos dar como ejemplo a una tribu que todavía no está contactada, ¿no? Una tribu no contactada, eso sería un ejemplo de una economía cerrada. Imagínense una tribu en la selva peruana brasileña, ¿no? Entonces, como todavía no se le ha contactado, es autosuficiente, por lo tanto es cerrada. Y el último supuesto es que no hay ahorro. Cuando decimos que no hay ahorro, eso significa que todo se gasta. Y al gastarse todo, eso implica que no hay bancos, ¿no? ¿Por qué? Porque en los bancos se ahorra, ¿verdad? Recuerde que la función del banco es, reciben los depósitos de los clientes, ¿no? Reciben los ahorros y ese dinero se presta. Ahí está. Ahí está el préstamo de dinero, ¿no? Entonces, ¿qué pasaría si no hay ahorro? Si no hay ahorro, el banco no tendría dinero para prestar. Por lo tanto, el banco tampoco existiría, ¿ya? Ahora, ¿cómo funciona este esquema? Mira, este esquema funciona partiendo de los llamados polos económicos. Estos polos económicos son las empresas y las familias. También conocido con el nombre, en el caso de las familias, también se les puede llamar hogar. En el caso de las empresas, también se les puede conocer con el nombre de firma o en su defecto también se le puede llamar comercio, ¿no? Firma o comercio es lo que representa la empresa. Estos polos económicos van a interactuar. ¿Cómo hacen eso? La familia lo primero que tiene que hacer es vender factores productivos. La palabra venta significa oferta. Entonces por acá estará vendiendo, ¿no? Vendiendo factores productivos. La naturaleza, el trabajo y el capital. A ellos se le llama factores productivos. Los factores productivos son todos los elementos que se requieren para poder producir. Y es la familia quien los vende. Producto de esa venta va a recibir un pago expresado en dinero. El que vendió el factor naturaleza recibirá como pago una renta. ¿Ya? Una renta le pagarán. El que vendió el factor trabajo recibirá como pago un salario. Y el que vendió capital recibirá como pago un interés. Ya con ese dinero, la familia puede comenzar a comprar bienes y servicios para poder subsistir. Ahí está comprando, es decir, está realizando una demanda, ¿no? Entonces la demanda significa compra. Que compra bienes y servicios para poder subsistir. Como ya tiene ese dinero, ahora puede pagar, ¿no? Puede pagar por la compra de esos bienes y servicios. Por el otro lado, la firma, empresa o comercio. ¿Qué es lo primero que tiene que hacer?
tiene que comprar factores productivos. Recuerda que la palabra demanda significa compra. Entonces por acá pongo, ¿no? ¿Qué están haciendo? Están comprando factores productivos. El factor naturaleza, el factor trabajo y el factor capital. Producto de eso tiene que pagar, ¿no? Ese pago técnicamente se conoce con el nombre de costo de producción, ¿no? El costo de producción es el dinero que se desembolsa para poder pagar los bienes y servicios que está comprando. En segundo lugar, lo que hace la empresa es, luego de haber combinado los factores productivos en la empresa, esta empresa va a crear bienes y servicios los cuales va a vender. Ahí está, oferta, es decir, vende bienes y servicios. Producto de esa venta recibe un pago expresado en dinero. Mira, por acá hay una venta y por acá hay una compra. Cuando hay venta y hay compra, a esa interacción se le llama mercado. Mercado de lo que se está negociando. ¿Qué se está negociando? Se está negociando bienes y servicios. Eso es lo que se está negociando. Se está negociando bienes y servicios. En la parte inferior, acá hay venta y por acá hay compra. Interacción entre la compra y la venta, aparece el mercado. ¿Mercado de qué? Mercado de lo que se negocia. ¿Qué se está negociando? Factores productivos. Ah, pero obviamente este mercado de factores productivos aparece primero, ¿verdad? Y luego aparece el mercado de bienes y servicios. Sí, profesor. Dese cuenta, mire esta flecha, por favor, esta flecha de color rojo. Esta flecha de color rojo se conoce con el nombre del flujo real o físico, así se llama. Esa flecha de color rojo se llama el flujo real o físico. ¿Ya? Entonces por acá, vamos a ponerlo encimita, ahí tendríamos el flujo real, en este caso, de bienes y o servicios, ¿verdad? Aquí igualito, ¿no? Esto de acá sería el flujo real de bienes y o servicios. En la parte inferior también es un flujo real, ¿cierto? Pero en este caso ya es un flujo real de factores productivos, porque eso es lo que se está moviendo en la parte inferior. Se está moviendo factores. Entonces por acá también pongo, ¿no? Flujo real de factores. ¿Y el movimiento de dinero cómo se llamaría? El movimiento de dinero vendría a ser el llamado flujo nominal o monetario, ¿no? El movimiento de dinero se llamaría el flujo nominal o monetario. ¿De acuerdo, muchachos? Perfecto. Hasta ahí entonces, ¿estamos todos claros con esa parte o hay alguna duda, alguna inquietud? ¿No? Ahora, si la pregunta fuera, ¿dónde se inicia? ¿Ya? ¿Dónde se inicia el flujo real de bienes y servicios? ¿Qué cosa responderíamos? ¿No? ¿Dónde se inicia el flujo real? Vamos a poner de bienes y servicios. Entonces, el flujo real de bienes y servicios tiene un inicio aquí. Se inicia en la empresa. ¿Y dónde termina? Termina en la familia, ¿verdad? Por acá, en la parte inferior, el flujo real de factores productivos, ¿dónde se inicia? Se inicia en la familia y ¿dónde termina? Termina en la empresa. ¿Te das cuenta? Son detallitos, pues, que en realidad son muy fáciles de aprender, ¿cierto? Muy bien, chicos, ¿ah? Muy bien. Acá veo a Yayir. Muy buenas tardes, Yayir. Giovanna, Abel, Lucía, Javier, Nicole, Cielo, ¿no? Dayana, Frida, Rosa María, Rodrigo, Ángela. Perfecto. Muy buenas tardes, chicos. Acá también está Agustín. A ver. Ahora, entremos al mercado.
El mercado es el mecanismo de interacción entre los que compran y los que venden. En esencia, así se define mercado. Acá, esto lo puede encontrar en la parte inferior. El mercado es esto, muchachos. El mecanismo, ¿ya?, de interacción que existe entre los vendedores y los compradores. Los vendedores le llaman los ofertantes, ¿ya? Y los compradores le vas a llamar a los demandantes. Entonces, cuando hablamos de mercado, hablamos de ese mecanismo de interacción entre los que compran y los que venden. ¿Estamos bien? Ahora, aquí en la parte superior usted ve un mercado físico, ¿no? Un mercado donde hay un lugar físico, donde concurren compradores y vendedores y realizan abundantes transacciones. En cambio, en la parte inferior hay un mercado virtual. En este mercado virtual el espacio físico no existe, ¿no? En el mercado virtual el espacio físico no existe. Solo va a existir ahí un mecanismo de interacción entre los que compran y los que venden. Entonces, si la pregunta, ¿qué es lo común en ambos? Lo común en ambos es que hay mercado, es decir, hay interacción entre los que compran y los que venden. Imagínese usted el famoso mercado central. ¿Ya? Imagínese el famoso mercado central, este que queda por la avenida Bancay, cerca al Congreso, cerca al barrio chino, por ahí, muchos de ustedes lo deben conocer. Este famoso mercado central definitivamente va a tener un lugar físico, definitivamente va a ser un lugar físico, ¿no? Que encima tiene un horario, ¿no? No es que esté abierto a las 24 horas, ¿no? Vamos a imaginar que comience a trabajar a las 6 de la mañana hasta las 10 de la noche. Vamos a imaginar eso, ¿no? Entonces, ese sería el horario de funcionamiento. Si usted, por ejemplo, se acercara de curioso a este mercado central, pero a las 2 de la mañana, ¿no? Si usted se acercara a las 2 de la mañana, ¿qué cosa es lo que usted va a encontrar? Obviamente va a encontrar el local, ¿sí o no? En ese local, obviamente van a estar los puestos, ¿verdad? Pero no encuentra ese accionar entre los compradores y los vendedores. Por lo tanto, a esa hora de las 2 de la mañana, definitivamente diremos que no hay mercado. ¿Ya? A las 2 de la mañana no hay mercado, porque mercado no es el local. Mercado es la interacción que existe entre los que compran y los que venden, ¿no? Mercado es ese, ¿no? La interacción entre los que compran y los que venden. ¿Sí? Bien. Antes de continuar, nos están preguntando acá sobre los factores productivos. Muy bien, vamos a explicar eso rápidamente, ¿no? Cuando se habla de los factores productivos, se está hablando de todo elemento que se usa para poder producir. ¿Ya? Todo elemento para poder producir. Y los elementos que se utilizan para poder producir van a ser o los factores, ¿verdad? Naturaleza, el trabajo y el factor capital. Esos son los tres factores específicamente llamados factores clásicos de la producción. Naturaleza, trabajo y capital. Cuando se habla de naturaleza, se habla de todo elemento preexistente al ser humano, ¿no? Por ejemplo, ahí podrías poner las tierras cultivables, ¿no? Las tierras cultivables es un claro ejemplo de naturaleza, ¿no? El agua del mar también es un claro ejemplo de naturaleza. El trabajo ya viene a ser la aplicación de la energía física del hombre para poder crear un bien o servicio. Pero te aclaro que ese trabajo, según la teoría económica, debe cumplir con tres características. Primero, que debe ser la aplicación de una energía física y mental. Eso es lo primero que tiene que haber. Segundo, que tiene que existir la creación de un bien o en su defecto un servicio. Y tercero, que debe estar destinado al mercado, o sea, esta actividad debe ser vendida a cambio de un salario.
Por lo tanto, para que sea trabajo debe reunir las tres y necesariamente las tres características. Y cuando se habla de capital, el tercer factor, se habla de aquel bien usado por las empresas para poder producir nuevos bienes y o servicios, ¿no? Por ejemplo, las máquinas, las herramientas, el local, todo eso es capital, ¿no? Entonces, acá tienen chicos a los tres factores productivos clásicos, los tres factores que se van a tener que combinar en la empresa para poder generar algún bien o servicio. Muy bien, borremos esa. Ahora, clasifiquemos al mercado de acuerdo a su aspecto legal. Y de acuerdo a su aspecto legal, vamos a encontrar al mercado formal, el mercado informal y el último mercado es el mercado ilegal, ¿no? Tres mercaditos. ¿Qué le pareció ahí? Eh, este mercado ilegal, este mercadito ilegal, es un mercado donde se negocian expresamente productos prohibidos, ¿no? Y si están yendo o negociando productos prohibidos, está expresamente violando la normatividad establecida por el Estado. Acá usted va a encontrar la droga, va a encontrar la trata de personas, ¿no? Eso existe y es bastante ruin, ¿no? ¿Cómo puede haber personas que hagan esto, ¿no? O sea, que secuestren mujeres para obligarlas a prostituir, ¿no? O sea, hay gente así y hay que tener mucho cuidado, ¿no? Tráfico de órganos humanos también existe, muchachos, ¿ah? Tráfico de órganos humanos. O sea, siempre es importante, chicos, que ustedes estén en constante comunicación con sus padres. Ustedes son muy jóvenes, de repente piensan que todo el mundo es como en su casa, honesto, gente de buena fe, ¿no? Pero hay muchas personas, obviamente, así, ¿no? Como ustedes, como su familia. Pero también hay gente de mal vivir, gente que piensa en hacer daño a los demás. Esto es real, ¿ya? Así que siempre conversando con sus padres, con sus hermanos mayores, para evitar ser víctima de estas situaciones, ¿no? Ahora, esto de acá, pues obviamente el Estado los combate, ¿no? El Estado los combate. Y por esa razón, como están prohibidos y el Estado lo combate, acá viene algo bastante curioso, ¿no? Curioso porque a veces se interpreta mal, ¿no? Dice, el mercado ilegal no evade tributos. Profesor, ¿no evade tributos? No, no evade tributos. ¿Sabe por qué? Porque estas son actividades ilegales. Son actividades que no tienen tributos. Y si no tiene tributos, pues sencillamente no se puede evadir algo que no existe. ¿Me dejo entender? No se evade tributos porque lo ilegal, porque lo ilegal no tiene tributos. ¿Ya? Entonces no se puede evadir algo que no existe. Es como decirle, oiga, evada a su enamorada. No puede evadir a su enamorada porque no tiene enamorada. ¿Se da cuenta? Ah, ya. Ahora, centrémonos en esto del mercado formal y el mercado informal. Miren, ve, acá los productos que se negocian son productos legales. Pero eso también puede pasar acá. Acá los productos que se negocian son productos legales o en su defecto son productos que no están prohibidos. ¿Estamos bien? Son productos que no están prohibidos. Ah, ya, profesor. Muy bien. Ahora, ¿qué más podría decirte? Entonces, el problema de la informalidad no es el producto. La informalidad no tiene problemas con el producto, ¿ah? ¿Cuál viene a ser el detalle? Eso viene a continuación. Vamos a poner acá un moradito. Decimos, ¿no? Las empresas que están en el rubro de lo formal, ¿ya? Las empresas que están en el rubro de lo formal son empresas que están registradas, son empresas que declaran sus ingresos,
Entonces, al ser empresas que declaran sus ingresos, obviamente ellos están pagando sus tributos, ¿verdad? Los trabajadores que tienen, porque obviamente tienen trabajadores, estos trabajadores reciben todos sus beneficios de acuerdo a ley, ¿no? En cambio, en el sector informal, ¿qué ocurre? Las empresas que están en el sector informal no están registradas. Y obviamente, al no estar registradas, ellos no declaran sus ingresos, ¿ya? Ellos no van a declarar sus ingresos. Entonces, estos personajes evaden tributos. Entonces, el que sí evade tributo es el informal. Ah, profesor, ¿y cómo es la situación de los trabajadores? Estos trabajadores, muchachos, no reciben los beneficios de acuerdo a ley. ¿Ya? No reciben los beneficios de acuerdo a ley. Ah, ya, profesor. Perfecto. ¿No? Perfecto. ¿Se dio cuenta la diferencia entre los tres bandos? Interesante, ¿no? Interesante. Profesor, ¿la informalidad es un problema? Bueno, te diré que no, en realidad la informalidad no es un problema. La informalidad es un síntoma de que la economía no se ha logrado desarrollar. ¿Ya? Esa es la informalidad. Un síntoma de que la economía no ha logrado desarrollarse. ¿Está bien? Vamos a borrar esa parte y vamos a poner acá primero el mercado formal, que es el que te mencioné ya. Es un mercado que cumple las formalidades de ley, las empresas están registradas, las empresas declaran sus ventas, pagan sus tributos, sus trabajadores tienen los beneficios de ley, ¿no es cierto? O sea, gratificaciones, vacaciones, etc., ¿no? Pero de ahí viene el mercado informal. Y acá me voy a detener un momento. En los países desarrollados, el sector formal es grande. El sector formal es grande. Pero también va a tener una pequeña blonda de informalidad. En cambio, en los países no desarrollados, como el caso del Perú, la formalidad es pequeña y la informalidad es una blonda más grande, ¿no? ¿Te das cuenta? Entonces viene Hernando de Soto, gran economista peruano, y dice, ¿no? La informalidad es la respuesta del pueblo, la informalidad es la respuesta del pueblo ante la ineficiencia del gobierno de generar los suficientes puestos de trabajo formales. En el Perú, ante la pandemia y ante la llegada de la migración venezolana, cada año salían 130.000 jóvenes a buscar trabajo. Miento, salían 400.000 jóvenes. 400.000 jóvenes, pero el Estado solamente generaba 130.000 puestos de trabajo formales. ¿Te das cuenta? Entonces, si el Estado generaba 130.000 puestos de trabajo formales, ¿no? Y habían 400.000, entonces no iba a alcanzar para todos, pues. Teníamos 270.000 jóvenes que quedaban en el aire, que van a incursionar el mercado informal. Podemos ver que este mercado informal es el soporte de aquellas personas que no lograron ubicarse en el sector formal. Ah, eso ocurre, profesor. Sí. Ese problema no lo tienen los países desarrollados. Oiga, por ejemplo, Luxemburgo tiene informalidad, pero en Luxemburgo la informalidad es el 1,2%. En cambio, países como Ruanda tiene una informalidad del 92%. Mira, ve, dos realidades completamente diferentes, ¿no?
Dos realidades completamente diferentes, lo cual nos hace pensar en que la informalidad reduce en la medida que el país se desarrolla. Si el país se logra desarrollar, esa informalidad se reduce. No se elimina, pero sí se reduce, ¿no? España, vamos a imaginar que esto sea España ahora, España está presentando un problema. En España, hacia España están migrando un montón de gente que viene de Marruecos, ¿ya? Los marroquíes están migrando a España por diferentes vías, básicamente por el mar. Entonces, ¿qué pasa si España acepta a toda esa oleada de migración marroquí? Los españoles saben muy bien que si hay una migración masiva, ellos van a tener un gran problema, porque no van a poder absorber a todos esos migrantes. Entonces, si ese sector formal español no va a poder absorber a todos los migrantes marroquíes, lo que va a ocurrir es que esta informalidad en España va a crecer y le va a generar un gran problema a ellos. Entonces, ¿qué han hecho los españoles? En su frontera han puesto a los militares y no están dejando entrar a los marroquíes, salvo aquellos que sean por razones humanitarias. Entonces los españoles saben que de todas maneras van a dejar entrar a un grupo, pero ellos quieren que sea el menor porcentaje posible, ¿no? Porque si dejan entrar a todos, entonces la informalidad en España se va a disparar y eso le va a generar un problema a los españoles. ¿Se dio cuenta? Ah, no, pero profe, el Perú y otros países no hacen eso. Sí, pues, no hacen eso, no se dan cuenta que la informalidad crece, ¿no? Ahora, acá hay una muy buena pregunta que nos dice, entonces la informalidad es necesaria en un país como el Perú. Sorprendentemente sí, eso es cierto, eso es real. Es necesario porque el sector estatal no crea el escenario necesario para ampliar el sector formal. Entonces, imagínate un alcalde. Imagina un alcalde. El alcalde llega a una municipalidad X y tiene dos posibilidades. La primera posibilidad es que diga, bueno, la informalidad es una forma de generar ingresos. Si yo voto al informal, estoy condenando a una familia a la pobreza. Entonces voy a hacerme de la vista gorda. ¿Ya? No voy a tocar al informal. No voy a tocar al informal. Voy a dejar que el informal siga generando sus ingresos de esa manera. Muy bien. Pero si el alcalde hace eso con la finalidad de evitar que la gente pierda su trabajo, para evitar que la gente pase hambre y no toca al informal, entonces está perjudicando al que se formó, se formalizó. El formal se ve perjudicado, ¿no? Porque el informal vende lo mismo que el formal, solo que a un precio más barato, porque no paga tributos. Entonces, el formal dice, no, mi hermano, está loco, acá no hacen nada contra el informal. Entonces, lo que me está diciendo a mí que soy formal, me está diciendo que me convierta en informal. ¿Te das cuenta? Entonces, eso pasa cuando los alcaldes se hacen de la vista gorda, ¿verdad? Ahora, la segunda posibilidad, con la finalidad de poder proteger al formal, ¿no es cierto?, para que pueda seguir produciendo, lo que hace la municipalidad, ¿no? Es votar, ¿no? Perseguir, ¿no? Al informal, ¿no? Se vuelve pues medio draconiano, ¿no? Lo vota, pero obviamente al hacer eso estarías perjudicando los ingresos de estas personas, ¿no? Haciendo incluso que pasen hambre. Por lo tanto, ¿no? Por lo tanto, ¿qué hacer, no? A veces toman posiciones intermedias, ¿no? A veces toman posiciones intermedias. Así es, Gabriela, ahí están los ambulantes, sector informal. Ah, ya.
Lo que pasa que en el caso del mercado formal, el mercado formal es un mercado que debe estar regulado. El problema con estas ventas online, ventas internet, es que no se están declarando. Pero solo es cuestión de tiempo que el Estado comience a intervenir en estos rubros, ¿no? Bien. Ahora, aquí está la informalidad, ¿no? El ambulante es informal, porque el ambulante no declara sus ingresos, ¿verdad? Ahí, ahí pues, hay un problema, ¿no? Porque si va a tributos porque no declara sus ingresos, entonces el Estado se ve perjudicado. El Estado te dice, formalízate. Formalízate porque vas a tener ciertos beneficios. ¿Así? ¿Cuáles van a ser los beneficios que voy a tener? Primero vas a tener protección. ¿Protección de quién? Vas a tener protección policial y judicial. Además, vas a poder acceder al crédito. ¿Así? Ese es otro beneficio, pero no sea gracioso. Me habla de protección policial, pero la policía no se da abasto para cuidarme. Me visitan más los delincuentes que la propia policía. Judicial, pero si el Poder Judicial no quiere recibir mi denuncia, ¿no? Y es más, deja muchas veces liberada al que me roba. Acceso al crédito, pero si la tasa de interés que cobran los bancos es altísima. Entonces, ¿de qué beneficio me estás hablando? Es un gran problema, ¿no? Los beneficios que da el Estado para los que se formalizan, de verdad que no son muy apetitosos. Costos. Dice, mira, yo antes cuando era informal no pagaba este sobrecosto laboral, ¿no? Ahora que me formalizo sí tengo que pagar. Estos sobrecostos laborales, pues, ¿cuáles son? Son las gratificaciones, las vacaciones, ¿verdad? Su seguro de salud. Entonces, esto antes no lo pagaba, ahora lo voy a tener que pagar. Me estás elevando los costos. Encima, ahora tengo que pagar tributo. Tengo que pagar el costo de la inscripción. Entonces, de acuerdo a donde lo veo, los costos son mayores a los beneficios. Entonces, ¿por qué me tendría que formalizar? Ese es un gran problema, ¿no es cierto? El gobierno tendría que ser más apetitoso, más bonito para el sector, ¿no? Y debería hacer que esos beneficios superen a esos costos. Entonces, si esos beneficios superan a esos costos, entonces recién ahí habría incentivo para que la gente se formalice. ¿De acuerdo? Bien. Ahora, la informalidad, muchachos, existe desde que existen las normas, ¿no? Desde que existen las normas hay informalidad, pero ¿desde cuándo comienza a estudiarse, ¿no? Esto se empieza a estudiar en Accra, Ghana. Cuando uno ve esa foto, uno pensaba que incluso es Gamarra, ¿no? Yo recuerdo la primera vez que vi esa foto, yo pensaba pues que era San Juan de Miraflores. En San Juan de Miraflores hay una zona que se llama Ciudad, a la espalda de la Tropicana, ¿no? Si alguno de ustedes es de la zona, verá que hay cierto parecido, ¿no? No son iguales, obviamente, ¿no? Pero en todo caso, esa imagen que uno ve no es muy diferente a las imágenes que uno ve en el Perú, ¿no? Y uno pensaría pues que Ghana está más atrasado que el Perú y al final vemos que tiene bastante parecido, ¿no? Bastante parecido. Ahora, pregúntate por qué hay tanta informalidad. Ah, mira, ve, se pone peor en fechas cívicas. Así es, ¿no es cierto? Ahora, ¿por qué hay tanta informalidad? Cuando nos preguntamos por qué existe tanta informalidad, la respuesta no es tan complicada, porque su sector formal es chico.
¿Y por qué su sector formal es chico? Porque el país no ha crecido, ¿no? CEPAL, que es la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, dice bien claramente que si América Latina creciera 4% de su PBI de manera anual, ¿ah? Mira, 4% de su PBI de manera anual, entonces se reduciría la informalidad a la mitad, a la mitad, pero en 50 años. Imagínate cuánto tiempo necesitamos para reducir la informalidad a la mitad. Y solo creciendo 4%, ¿no? Caramba, está, pero no estamos bien, ¿verdad? No estamos bien. Entonces, imagínese pues que a alguien se le ocurra decir a un gobernante o candidato al gobierno, decir, ¿no? En mi gobierno voy a eliminar la informalidad. Bueno, si ya eso te llega a decir que va a eliminar la informalidad en su gobierno, significa que esta persona no sabe a dónde se está metiendo, ¿verdad? No sabe lo que está haciendo. La informalidad no la vas a poder eliminar, pues, porque ni siquiera países desarrollados con bastante dinero como Luxemburgo han logrado eliminar la informalidad. Lo que ha hecho es simplemente reducirla a su mínima expresión, 1,2%. Ah, ya. Esto también es gana, ¿no? Ahora, ¿por qué hay informalidad? Bueno, hay falta de trabajo, pues, ¿no? Hay falta de trabajo. Y la gente que no consigue trabajo en el sector formal, en vez, pues, de dedicarse a la delincuencia, quiere ganarse su dinero de manera legal y entra a ser informal, ¿no? O sea, si usted le pregunta a los informales, ¿usted quisiera quedarse siempre acá o quisiera poder acceder a un trabajo con todos los beneficios legales en el sector formal? ¿Cuál creen que sea su respuesta? ¿No? Creo que va a ser obvia, ¿no? Si usted conversa con cualquier informal y pregúntale si es su vacilón estar ahí, ¿no? ¿Tú crees que te va a decir que sí? ¿No? Él quisiera tener un trabajo para cumplir un horario, con todos los seguros correspondientes. ¿Ah? Ahí está el otro problema, los elevados costos de formalizarse, la escasa censura social al fenómeno, o sea, ya se ha naturalizado esta situación de la informalidad, se ha naturalizado. O sea, si papá lo hace, si los hermanos lo hacen, una amistad lo hace, entonces yo también lo hago. Ya no lo ve nada extraño. Pero esa informalidad genera mucho daño, ¿ah? Genera mucho daño. Por ejemplo, esa informalidad, muchachos, hace que la productividad se vaya al suelo, la eficiencia vaya al suelo, hace que la pobreza se transmita de forma intergeneracional. No, profe, ¿cómo la pobreza se va a transmitir? La pobreza se hereda, muchachos. ¿Por qué? Porque nosotros somos seres culturales y nosotros hacemos las cosas según lo que veamos. A salvo aquellos seres pues considerados como seres especiales, ¿no? Que van a hacer pues cosas diferentes, ¿no? Y este ser especial, ese sí va a salir de la pobreza, pues, ¿no? ¿Por qué va a salir de la pobreza? Porque es el diferente. Y al ser el diferente, esta persona comenzará a hacer cosas diferentes, ¿no? En lo ilegal, te mencionaba pues que lo ilegal comprende las actividades que están prohibidas, como es la droga, la trata de personas, no el tráfico de órganos humanos. Le recomiendo cuando tenga tiempo entrar y buscar información en la BBC en español. Este es un diario serio, ¿ah? Este es un diario serio. Y ahí usted va a encontrar diferentes modalidades que tienen las mafias para secuestrar, engañar a las chicas, ¿ya? Para secuestrar y engañar a las chicas. Es una modalidad que existe. Esas mafias ya están en el Perú hace tiempo, ¿no? No vaya a pensar que no lo están. Esas mafias están en el Perú y tienen diferentes modalidades para engañar.
Ah, sí, no, profe. Lea, muchachos, lea, ¿no? Lea esa información, no se deje engañar. Hay un dicho que dice, cuídeme de las aguas mansas, que de las bravas me cuido yo. No es ese dicho por las puras, ¿ah? ¿Ya? Te cuento una, mira. Resulta que había un pata de una mafia asiática en una discoteca y ve a una colombiana. Esto sucedió en Colombia, narración textual de la chica colombiana. Entonces el asiático se le acerca, le conversa de una forma muy amigable, ¿no? Y le dice que tiene trabajo para ella de modelo en Asia, donde puede ganar un montón de dinero. Y le deja su tarjeta, pues la chica dijo, no, bueno, dejó tu tarjeta, la trató, pero fenomenal, fenomenal. Pues la chica pues estaba en un momento sin trabajo y su hijo se enferma. Su hijo se enferma y necesitaba dinero y se acuerda de ese chico que conoció, lo llama, el chico viene, paga todo lo que tenía que pagar en la curación del hijo y la chica dice, bueno, ahora te voy a pagar con mi trabajo en Asia. Entonces el chico pues paga los pasajes y se van a Asia supuestamente para que la chica trabaje de modelo. Pero ya cuando llega a Asia, la cosa cambió. Ya ese trato amigable, ese trato bonito, caballeroso, se perdió. Salió la otra cara. Como quien dice, sacó las uñas, ¿no? Y bueno, pues la prostituyeron a la chica, ¿no? Y eso ya es, situaciones fuertes, ¿no? Hasta que uno de los usuarios se enamoró de la chica y, bueno, no entendía el idioma, pero con gestos se entiende, ¿no? Entonces, esa persona que iba asiduamente a ese lugar le hacía los mapas de dónde quedaba la embajada de Colombia en ese país, ¿no? Entonces, como ella no podía guardar ningún papel porque la revisaban completamente, se la memorizó por dónde tenía que ir para llegar a la embajada. Y en un momento de descuido de sus captores, ella emprende la veloz fuga y, pucha, cuando uno está asustado corre más rápido, ¿no? Llegó hasta la embajada colombiana, donde ahí pues ya terminó su martirio y la regresaron a Colombia, ¿no? ¿De acuerdo? Y esa es una de las modalidades, ¿ah? Hay diferentes modalidades. Lea la BBC para que esté informado. No hay nada como la información, ¿no? Y la conversación con sus padres. Ahora, acá tenemos una pequeña preguntita, ¿no? Acá hay una pequeña preguntita. ¿Qué cosa nos dice? El alcalde de La Victoria dirigió un operativo en el centro comercial de Polvos Azules. ¿Está bien? Eh, no, Agustín, esa es vida real, ¿ah? Dice. En los 70 fueron registrados logrando incautar unas 300.000 prendas de vestir cuya fabricación infringía los derechos de propiedad intelectual. Bueno, desde el momento que te está diciendo que están yendo en contra de la propiedad intelectual, entonces ya eso es ilegal, pues. Ya eso es ilegal, ¿no? Eso está dentro del mercado ilegal. Es algo que está prohibido. Al mismo tiempo, la autoridad aprovechó las operaciones policiales para evaluar los certificados de defensa civil y licencia de funcionamiento del resto del puesto. Entonces ahí están viendo su formalidad, ¿no? Entonces la respuesta a esta pregunta es la alternativa C. Según el acceso al mercado, abiertos y cerrados. Los mercados abiertos pues serán aquellos mercados donde no existe ninguna restricción al ingreso, ¿no? Los mercados cerrados son diferentes. Los mercados cerrados son mercados donde sí te ofrecen restricciones para poder ingresar en él, ¿no? Esto sería un ejemplo de mercado cerrado. Eso sería un ejemplo de mercado cerrado.
Y usted rápidamente se da cuenta que no, ¿verdad? Eso no puede ser un mercado cerrado. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón no puede ser un mercado cerrado? Porque sencillamente acá no hay mercado, pues. Acá solamente hay un local, ¿no? Esto no es mercado. Para que sea mercado, necesariamente tiene que haber interacción. Y ahí no lo hay, ¿ya? Pero sí un ejemplo de mercado cerrado sería en la subasta y la bolsa de valores. Eso sí sería, ¿no? ¿Estamos bien? Ahora, otros mercados, acá tenemos un mercado negro. Ese mercado negro obviamente es un mercado ilegal, ¿no? ¿Por qué es ilegal? Porque las cosas que se venden ahí son clandestinas. O sea, acá se da una venta de forma clandestina. Ah, ya, profesor. Acá se vende de manera clandestina. Perfecto. Este mercado negro que vamos a analizar es un mercado que surge producto del control de precios. Cada vez que el Estado controla precios, genera un distorsionamiento del mercado. ¿Ya? Cada vez que el Estado controla precios, genera un distorsionamiento del mercado. ¿De acuerdo? Lo altera terriblemente. Imagínate que el tarro de leche esté 4 soles, ¿ya? Imagínate eso, que el tarro de leche está a 4 soles. Y el Estado dice, oiga, ¿sabe qué? Vamos a poner a 2 soles el tarro de leche. Así lo ponen, ¿ah? Entonces, el precio de equilibrio del tarro sería de 4 soles, pero el Estado pone un precio máximo, ¿ya? Un precio máximo de 2 soles, ¿no? Entonces, nadie puede vender el producto a un precio superior a los 2 soles. Ah, caramba. Entonces, ¿qué van a decir los consumidores? Uy, caramba, qué bien, ¿no? Por fin voy a poder tomar leche. Qué buen gobernante que ya está poniendo el precio de la leche como debe ser. Pero ¿qué dicen los vendedores? Los vendedores de diferente tamaño. ¿Qué dicen? No, a ese precio no me conviene. A ese precio voy a perder plata. Así que no lo voy a vender a 2 soles. ¿Y qué van a hacer ellos? Lo van a ocultar. Ellos van a ocultar la leche, ¿no? No van a querer venderla, lo van a ocultar. ¿Ok? Entonces llega mañana y todos los que se han lanzado al mercado pues quieren comprar leche, pero no van a encontrar leche en ningún lado. ¿Ya? No van a encontrar leche en ningún lado. Entonces, la gente que busca ve que no hay leche, hay un desabastecimiento y ahora la cosa se pone mejor. Los comerciantes dicen, bueno, ahora ahí la gente está que busca leche por todos lados, pero no encuentra. Muy bien. Ahora voy a comenzar a vender esta leche, pero de forma clandestina entre mis conocidos. No me voy a arriesgar a vender la leche a cualquiera porque puede ser un personaje infiltrado del Estado y me va a poner cualquier cantidad de multa. ¿Estamos bien? Entonces encuentra a uno de sus conocidos y le dice, muy bien, acá yo tengo leche, pero de mi guardadito. Te lo puedo vender a 10 soles. Entonces ese sería el precio de mercado negro. A 10 soles, pero es muy caro. Bueno, si quieres, ay, te lo poco que tengo y te lo puedo vender a ese precio. Entonces las personas que tengan plata van a pagar los 10 soles. Pero recuerda que lo estarían comprando de forma clandestina, es decir, al margen de la ley.
Entonces es ahí donde surgiría el llamado mercado negro. ¿Ya? Es ahí donde surgiría el llamado mercado negro. Ah, ya, profesor. Perfecto, perfecto. Muy bien. Entonces, ¿qué les parece? ¿Es correcto el caso del mercado negro? La respuesta es no. No es correcto, no es correcto el control de precios que hace el Estado. ¿Ya? No es nada correcto. ¿Estamos bien? Caramba, profesor. Mire esta gráfica. Ahí está. Aquí está el precio del tarro de leche, 4 soles. Aquí está el precio fijado por el Estado, que es 2 soles. A ese precio fijado por el Estado de 2 soles, ¿qué va a pasar? Intersecta la curva de oferta en este punto, donde indica que la gente quiere vender 5, pero los que compran quieren comprar 10. Entonces se da cuenta que se quiere comprar más de lo que se quiere vender, va a haber un desabastecimiento, ¿verdad? Pero estos 5 que ellos quieren vender no lo van a vender a vista y paciencia de todos, sino que lo van a vender al máximo precio que pueda pagar el demandante. Y el máximo precio que puede pagar el demandante está acá. El precio de mercado negro, que por ejemplo será de 10 soles. Ah, caramba, profesor. Ahí ya encontré el precio de mercado negro. No es bueno, ¿verdad? No es bueno ejercer el control de precios. Ese control de precios ya lo han venido fijando desde los egipcios, pensando en querer apoyar a la población. Pero cada vez que hacen eso, siempre han generado mercado negro. Ah, eso pasaba, profesor. Claro. Ahora, de repente te pongan a ti unas ecuaciones, vamos a poner acá, cantidad demandada igual a 10 menos 0.5 precio y cantidad ofertada igual a 6 más 0.5 precio y te digan, calcula el precio de mercado negro si el Estado fija un precio máximo de 2, ¿no? Si el Estado fija un precio máximo de 2, entonces ¿cuál sería el precio de mercado negro? ¿No? Ahí está. ¿Cómo se soluciona eso? Mira, lo primero que tiene que pasar acá, ¿no? Es agarrar ese precio máximo, ¿ya? Y reemplazarlo, ¿no? En la cantidad demandada. O sea, cuánto quieren, cuánto van a comprar, ¿cierto? Entonces lo reemplazas en la ecuación de la demanda, ¿ah? Entonces pones acá 10 menos 0.5 que es un medio por el precio que es 2. Y tienes una cantidad que es 9, ¿verdad? Entonces a ese precio máximo, eso es lo que van a comprar. Lo segundo, una vez que se sabe lo que van a comprar, lo reemplazas en la ecuación de la oferta. Ese Q que es 9 lo reemplazas en la ecuación de la oferta para poder saber cuánto es el precio que te van a cobrar. Entonces pones acá 9 igual a 6 más 0.5 precio. Entonces te pasa a restar 9 menos 6 es 3, ¿verdad? 3 un medio precio, entonces el precio en mercado negro sería un precio de 6, ¿verdad? 2 por 3 es 6. Entonces ese es el proceso para poder calcular el precio de mercado negro. ¿Ah? Bien, borro eso. En el caso de la estructura de mercado, la estructura de mercado viene a ser, toda estructura es una relación de elementos de una determinada manera, ¿no? Esa es una estructura,
¿no? Cómo nos indica, pues, cómo se relacionan determinados elementos. Y acá en la estructura de mercado voy a encontrar a la competencia perfecta e imperfecta. Pero eso va a depender del poder de mercado. El poder de mercado viene a ser la capacidad para poder influir en el precio. Entonces, si tengo la capacidad de poder influir en el precio, entonces diré, tengo poder de mercado, ¿no? Entonces, parto bajo esa idea de la competencia perfecta. Y en la competencia perfecta no existe poder de mercado. No hay poder de mercado, o sea que no hay la capacidad para poder influir en el precio. ¿De acuerdo? Entonces, profesor, si no hay poder de mercado, ¿qué hacen los ofertantes y demandantes? Ellos simplemente van a aceptar el precio que se pone en el mercado. Por eso se dice acá son precio aceptantes. También se les puede llamar de esta otra manera. Se les puede llamar tomadores de precio. Tomadores de precio, porque aceptan el precio que se pone en el mercado mediante la ley de la oferta y la demanda. Entonces, ¿dónde funciona esa ley de la oferta y la demanda? Funciona en el contexto de competencia perfecta. A través de esa ley de la oferta y la demanda se determina el precio, ¿verdad? Y los ofertantes y demandantes solo les queda aceptar el precio que en el mercado se. La imperfecta, en la competencia imperfecta, sí existe poder de mercado. Oiga, sí existe poder de mercado, entonces sí hay capacidad para poder influir en el precio. Entonces los ofertantes y demandantes o demandantes van a tener la capacidad de imponer su precio. Por eso se le llama precio ofertantes. ¿Por qué se le llama precio ofertantes? Porque tienen la capacidad de imponer su precio. ¿Te das cuenta la diferencia? Cuando se habla de precio aceptantes, significa que aceptan el precio que el mercado pone. Cuando se habla de precio ofertantes, se está diciendo que imponen su precio. ¿Ya? Precio ofertante impone su precio. Ahora, en esta competencia perfecta, ¿no? Que el precio se determina por la ley de la oferta y la demanda, ¿verdad? En competencia perfecta, el precio se determina por la ley de la oferta y la demanda. ¿Ok? Perfecto. Ahora, los supuestos, uno de ellos es que el mercado está atomizado. Un mercado atomizado es un mercado donde se da la presencia de muchos y pequeños compradores y vendedores, donde obviamente cada uno de ellos es insignificante en términos económicos, ¿verdad? Y solo vende una mínima parte del total de mercado, no tiene posición dominante. Y ella solamente puede comprar una posición mínima. O sea, ni el que compra ni el que vende tiene poder de decisión sobre el mercado. Lo único que les queda a ellos es aceptar el precio que el mercado pone. ¿De acuerdo? El otro supuesto es que el producto es homogéneo. Cuando te dice que el producto es homogéneo, significa que el producto es idéntico. Y al ser idéntico el producto, uno es indiferente dónde comprar. ¿Por qué es indiferente dónde comprar? Porque uno tiene lo mismo, todos tienen lo mismo. La información es simétrica. Información simétrica en competencia perfecta. Significa que hay transparencia en mercado. Significa que todo el mismo grado de información. ¿Ya? Ah, o sea que una información simétrica también puede ser llamado transparencia, transparencia de mercado, ¿no? Transparencia de mercado. Un mercado que es transparente, ¿no? Donde todos van a manejar el mismo grado de información. Y no hay barreras, pues. Cuando te dice que no hay barreras, eso implica que los factores se van a mover libremente. Eso significa cuando no hay barreras, ¿no? Los factores se mueven libremente.
¿no? Por todas esas razones, podemos afirmar rotundamente que los ofertantes y demandantes son precio aceptantes, o sea, son tomadores de precio. Ellos no van a imponer su precio, simplemente van a aceptar el precio que en el mercado se pone, producto de la ley de la oferta y la demanda. ¿Sí? En competencia imperfecta pasa una cosa diferente. La competencia imperfecta es el modelo que vivimos en la realidad. La competencia es bastante imperfecta. Acá tenemos primero que la información es asimétrica. Al decirte que la información es asimétrica significa que es desigual. Va a haber gente que va a manejar más información que otros. Todos no se enteran de lo que está pasando. La información asimétrica es como el cuarto de un soltero. Bueno, no de todos, pero sí de la gran mayoría. Un cuarto de un soltero está desordenado. Entonces dice, oiga, encuentre tal cosa en el cuarto del soltero. Al final lo va a encontrar, ¿no? Pero usted va a tener que buscar bastante, porque todo está oculto, ¿no? Está ahí, pero todo está oculto, así que va a tener que buscar bastante. Esa es una información asimétrica. Diferente a lo que vimos anteriormente acá en la competencia perfecta, donde la información como resultaba siendo simétrica. Este es como el cuarto de sus padres, todo está ordenadito, ¿no? Buscas algo y tu mamá sabe dónde está y lo saca rápidamente, ¿no? Esa es la información simétrica. Perfecto, profesor. Ahora, el producto es diferenciado, ¿ya? Pero en este caso, cuando ponemos un producto diferenciado, la diferencia es ligera, no es mucha, ¿no? En todo caso, vas a decir que son productos parecidos, ¿no? Productos parecidos, ¿no? Y hay barreras que limitan la competencia, como es el caso, oye, como es el caso de la publicidad, las patentes y la economía de escala. La publicidad es una barrera porque la publicidad se mete a tu cabeza y al meterse a tu cabeza consigue un consumidor fiel. Por ejemplo, dice, ¿qué marca es gaseosa? Una marca gaseosa, usted me dice Coca-Cola, ¿no? Entonces la publicidad ya se metió a su cabeza. Las patentes pues te genera derecho de autor, ¿no? Y las economías de escala, la importancia de la economía de escala es que la economía de escala te permite producir en grandes cantidades al menor costo por unidad. Esa es la situación de una economía de escala. Y si puedes producir al menor costo por unidad, olvídate, pues. Eres recontra competitivo, ¿no? Ahora, estos datitos, mira, ve, la primera parte de la palabra te indica cuántos son y la segunda te indica quién domina, ¿no? Por ejemplo, si tú juntas mono con polio, monopolio, un ofertante es el que domina el mercado, ¿verdad? Si juntas mono con sonio, un solo demandante domina el mercado. Qué bonito, ¿verdad? Oligo con polio, oligopolio, pocos ofertantes dominan el mercado. ¿Se da cuenta? Oligo con sonio, pocos demandantes dominan el mercado. ¿Se da cuenta que es un juego o no? Entonces, acá tenemos al monopolio, ¿no? Y todos estos demás, ¿no? El monopolio podría ser, pues, un solo ofertante, ¿no? Como el ejemplo de Sedapal, ¿no? Un solo vendedor del servicio de agua potable. Oligopolio, pocos ofertantes dominan el mercado. Ejemplo, los bancos. Monoxonio, un solo consumidor domina el mercado. Ah, ejemplo, el Estado demandando los servicios de construcción. Un solo comprador, pero hay muchos vendedores. Oligoxonio, pocos compradores. Por ejemplo, en el caso de los chocolates, hay pocas empresas que controlan la compra mundial del cacao. Entonces ellos tienen un oligoxonio. Son pocos los grandes compradores de cacao. Ah, ya, profesor.
Ya entendí esa parte. A ver, son 5:11. A ver, vamos a entrar al examen, por favor, toditos chicos. Y de ahí regresamos entre 10 minutos para continuar con el examen. Perdón, con la clase. ¿Ya?
Bien, chicos. A ver, continuemos, ¿ya? Esta no es. Ahí está. Mire, en la presencia de los monopolios, el monopolio involucra la presencia de un solo vendedor en el mercado. Pero eso puede ser por las siguientes razones, ¿no? La primera posibilidad es que no haya un sustituto cercano al producto. Y como no hay un sustituto cercano al producto, eso hace pues que tenga posición dominante de monopolio. La otra posición puede ser que existan barreras a la entrada de nuevos competidores, ¿no? Es decir, al haber una barrera, como puede ser un arancel, publicidad, economía de escala, barreras así, hacen pues que los productos extranjeros no puedan entrar a competir. Ah, ya, profesor. Ahora, este artículo 61 de la Constitución Política, ¿qué cosa nos dice? Nos dice lo siguiente, ¿no? Dice acá, el Estado facilita y vigila la libre competencia, ¿no? Entonces, al decirte que el Estado facilita y vigile la libre competencia, significa que no se permiten monopolios. Pero también dice acá, combate toda práctica que la limite, ¿no? Eso hace referencia a que no hay monopolios. Pero dice, también combate el abuso de posiciones dominantes o monopólicas. Entonces, acá pareciera que hay una contradicción, ¿verdad? Pero no es cierto. Profesor, ¿cómo que no? Si acá dice combate el abuso, o sea, dice, si combate el abuso significa que sí permite monopolios, pero lo que no permite es que ese monopolio sea muy abusivo. Entonces, si hay contradicción, pues, profesor, si en la primera parte dice que no debe haber monopolios y en la segunda parte sostiene que combate el abuso de esos monopolios, total, ¿en qué quedamos? Lo que ocurre, muchachos, es que hay dos escenarios. En el primer escenario, donde solamente tiene que haber competencia, y hay un segundo escenario donde resulta que es mejor que opere una empresa a que operen dos, porque le resulta más barato producir solo a una empresa. Si producen dos, resultaría muy caro. Y eso se cumple pues básicamente en servicios públicos como por ejemplo el agua, en el aeropuerto, ahí se cumple que es más barato que solamente una empresa opere, ¿no? Ah, entonces en esos contextos el Estado debe vigilar que ese que es monopolio no tenga un abuso de posición dominante, ¿no? Que no abuse de su poder de monopolio. Ah, pero en los demás contextos donde sí prime la competencia, el Estado no puede permitir que haya monopolios. ¿Entendieron esa situación? Ahí está la diferencia. Ah, ya, profesor. Ahí está claramente la diferencia. Ahora, miren acá, un oligopolio. ¿Qué cosa es un oligopolio? Un oligopolio involucra la presencia de pocos ofertantes que compiten entre sí. Estos pocos ofertantes pueden ser de 2 a 15, pero todos ellos compiten entre sí, ¿no? O sea, hay una competencia entre sí. La primera posibilidad puede ser, la primera posibilidad puede ser que una empresa, la empresa sea la líder porque es la primera que toma las decisiones y las otras empresas, una vez que ésta tomó la decisión, las otras empresas también reaccionan y toman su propia decisión.
a las cuales se le llaman las seguidoras, ¿no? Pero están compitiendo. La segunda posibilidad es que todos de forma simultánea reaccionen asumiendo cuál va a ser la conducta de la otra. Pero en estos dos escenarios siempre existe competencia. Siempre existe competencia. Pero hay un tercer escenario en el cual ya no va a haber competencia. Van a haber acuerdos. ¿Ya? Van a haber acuerdos. Ah, van a haber acuerdos, profesor. Sí. Entonces, esos acuerdos pueden ser acuerdos explícitos o tácitos, ¿no? Entonces, al haber esos acuerdos, ellos ya no compiten, ¿no? Ya no compiten. Y al no competir, pues eso genera un gran distorsionamiento del mercado, ¿no? Al no competir, ellos van a generar un gran distorsionamiento del mercado porque ellos van a acordar fijar cuánto van a producir, fijar a qué precio lo van a vender. Entonces es ahí donde ellos estarían formando lo que se conoce como un cártel, ¿ya? Ahí estarían fijando lo que se conoce como un cártel. Ahí está, ¿ya? Y eso obviamente es una competencia desleal, pues, ¿no? Ah, o sea, profesor, que un oligopolio puede convertirse en un cártel. Sí, un oligopolio, muchachos, puede convertirse en un cártel. Y eso, como comprenderán ustedes, el Estado lo debe combatir, ¿no? El Estado lo debe combatir. Ah, ya, pues, muy, muy bien. ¿Se entendió esa parte, muchachos? Sí, ¿verdad? Bueno, vamos a borrar. Acá tienen a la competencia monopolística. La competencia monopolística es el modelo más cercano a la competencia perfecta, ¿ya? La competencia monopolística es el modelo más cercano a la competencia perfecta, ¿no? Aquí hay un gran número de empresas, ¿no? Un gran número de consumidores, hay libre movilidad para entrar o salir del mercado, ¿no? Pero la diferencia es que el producto que se negocia ahí es un producto que resulta siendo diferenciado, ¿no? Pero ya les he mencionado que esa diferencia es una diferencia que es ligera, ¿no? En todo caso, pues podríamos decir que los productos son parecidos, ¿no? Entonces usted ve acá dice número de vendedores. Cuando hay un solo vendedor, eso se llama monopolio. Cuando hay pocos vendedores, eso se llama oligopolio. Y cuando hay muchos vendedores, puede ser competencia perfecta o competencia monopolística, ¿no? Una de las dos. ¿Está bien? Pero la diferencia está que en la competencia perfecta los productos que se negocian pues son idénticos, mientras que en la competencia monopolística los productos que se negocian son productos que resultan siendo parecidos, ¿no? Parecidos. Esa es la competencia monopolística, ¿ya? Bien, chicos. Ahí nos vamos a quedar, ¿ya? Ya nos vemos la próxima semana, muchachos. Hay que cuidarse, ¿ya? Cuídense bastante.